Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Público Provincial y Municipal de la carrera de Abogacía, nos referiremos al concepto de autonomía provincial. Desarrollaremos las atribuciones de las provincias como entes autónomos y las atribuciones del Estado Nacional. Buenos días, yo soy Fernando Lagarde. Soy profesor adjunto de la materia Derecho Público Provincial y Municipal. En estos minutos, en este bloque, vamos a profundizar sobre el concepto de autonomía provincial, qué significa, en qué consiste y cuál es la relación existente entre las atribuciones que se le reconocen a las provincias como entes autónomos y el Estado Nacional, y las atribuciones que se le reconocen también en nuestro ordenamiento al Estado Nacional. Lo primero que tenemos que destacar o recordar es que el artículo primero de nuestra Constitución establece que el Estado argentino adopta un sistema federal. Esto es una forma de Estado que reconoce, por un lado, estados autónomos que integran, que forman parte de un Estado nacional, que es la República Argentina, que es un Estado soberano. Para que exista esta autonomía, o mejor dicho, para el concepto de autonomía implica que el ordenamiento constitucional reconoce a las provincias, por un lado, la capacidad de dictar sus propias normas, de organizarse y de elegir sus autoridades sin intervención del Estado Nacional, del Estado Federal. Ahora, para que esto sea así, es decir, para que las provincias puedan ejercer sus atribuciones sin intervención del Estado Nacional y que, por otra parte, el Estado Nacional no solo esté obligado a respetar esa autonomía, sino que también sea el garante de esa autonomía, las provincias tienen que cumplir determinados requisitos, determinadas condiciones, que son las que, de algún modo, las integran al Estado Nacional, son las condiciones para poder integrar y para poder ser parte del Estado Nacional y que se las reconozca como tales, ¿no? Estas condiciones fundamentales están contempladas en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias dictan para sí su propia constitución siempre y cuando cumplan con determinados requisitos. ¿Cuáles son? Dictan su propia constitución y eligen sus propias autoridades sin intervención del Estado Nacional, de la autoridad federal, siempre y cuando cumplan con determinadas condiciones. Estas condiciones son, primero, que respeten el sistema representativo y republicano, es decir, sistema democrático, de elección, de gobierno a través de representantes elegidos por el pueblo. Eso es sistema representativo, y el sistema republicano es la división de poderes con todo lo que se implica, con todo lo que implican los principios republicanos, como periodicidad en los cargos de los funcionarios, publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad del Estado, etc. Del Estado y los funcionarios. Además de respetar el sistema representativo y republicano, deben respetar los ordenamientos provinciales, y las autoridades provinciales deben respetar los principios, declaraciones y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Esto es la primera parte de la Constitución. Entonces deben respetar todos estos principios, declaraciones y garantías. Ahora, esto funciona como una suerte de piso en cuanto a derechos y garantías que los estados provinciales deben reconocer a sus habitantes. Es decir, el mínimo de los derechos y garantías que el Estado provincial reconoce a sus habitantes son los que están establecidos en la primera parte de la Constitución Nacional. Ahora, eso no impide que las constituciones provinciales puedan reconocer otros derechos, otras garantías que sean superadores incluso de los que están contemplados en la Constitución Nacional. Incluso, de hecho, si ustedes ven,
prácticamente me animo a decir que cualquiera de las constituciones provinciales, van a ver que el elenco de derechos y garantías que reconocen son, al menos en la letra de las constituciones, son mucho más generosas, mucho más amplias que la Constitución Nacional. Se reconocen muchos más derechos y garantías las constituciones provinciales que la Constitución Nacional, y lo hacen con un nivel de detalle mucho más, importante. Obviamente no quiere decir que esto en la práctica realmente suceda, ¿no? Pero si ustedes comparan texto contra texto, van a ver que las constituciones provinciales son mucho más generosas a la hora de reconocer derechos que la Constitución Nacional. Pero siempre, por supuesto, la Constitución nacional es el piso, es el estándar básico a partir del cual se desarrollan todas las constituciones provinciales. Además de estos requisitos, las provincias, para que se les respete su autonomía, deben asegurar la administración de justicia, es decir, establecer órganos judiciales, tribunales de justicia para resolver los conflictos, ¿no? Obviamente esto es como parte del sistema republicano. El sistema republicano, como decía antes, implica la división de poderes. Uno de esos poderes es el Poder Judicial. El otro requisito es asegurar el régimen municipal. Acá hay que tener en cuenta que el artículo 5 de la Constitución, que es original del texto de 1853, solamente se refiere a asegurar el régimen municipal, pero no dice si ese régimen municipal tiene que contemplar la autonomía de los municipios o simplemente no considerarlos autónomos, sino como meros entes descentralizados de carácter territorial. Ustedes verán, cuando toquemos los temas de derecho municipal y cuando estudien derecho municipal, que a lo largo de los años en nuestra historia ha habido un gran debate acerca de si los municipios eran autónomos, con todo lo que esto implica, es decir, la posibilidad de dar sus propias normas, elegir sus propias autoridades y demás, o bien eran meros entes descentralizados de tipo territorial, como simples divisiones administrativas de la provincia, de una provincia. La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia durante décadas sostenía que se trataban de entes descentralizados, de carácter territorial, no les reconocía autonomía. Esta situación cambia radicalmente en el año 89 con el caso Rivademar, donde la Corte reconoce la autonomía de los municipios. Ahora bien, esta discusión de si los municipios son o eran o no autónomos podía darse justamente porque el artículo 5 de la Constitución únicamente exigía a las provincias que aseguren un régimen municipal, pero que no establecía cuál era el carácter de los municipios desde el punto de vista de que si eran o no autónomos. Entonces, como la Constitución permitía cualquiera de las dos interpretaciones, esta discusión era posible. Con la interpretación que hace la Corte en el año 89 en el caso Rivademar, que establece el carácter autónomo, y luego con la reforma de la Constitución del 94, que definitivamente en el artículo 123 consagra la autonomía municipal, ya esta discusión no tiene cabida en el sistema constitucional argentino, porque hoy por hoy, desde el 94 para acá, no hay ningún tipo de dudas que nuestro ordenamiento constitucional exige que los municipios sean autónomos. No obstante, el grado o nivel de autonomía, si tienen mayor o menor autonomía, dependerá de los ordenamientos de cada provincia en particular. Ustedes ven, el régimen municipal de la provincia de Buenos Aires es distinto al régimen de la provincia de Santa Fe y de Córdoba, etc. Cada provincia organiza su régimen municipal respetando la autonomía como mejor le parezca. Bien, y el último de los requisitos que tiene que prever el artículo 5 como una obligación de las provincias para asegurarle la autonomía es el de asegurar la educación primaria. La educación primaria, entonces, la organización de la educación primaria es obligatoria para las provincias. Adviertan que no así la educación secundaria, al menos desde el punto de vista constitucional, como requisito para regular o para asegurar la autonomía, ¿no? Hoy por hoy
la organización de la educación secundaria es obligatoria para las provincias, pero porque está establecido a nivel legislativo, a nivel de ley nacional, pero no de la Constitución. Bueno, cumplidos estos requisitos del artículo 5, las provincias tienen autonomía, tienen el derecho de que se les reconozca esa autonomía, y el Estado Nacional tiene la obligación de respetar esa autonomía y de ser garante de esa autonomía, de asegurar esa autonomía. La autonomía consiste, como ya mencioné, en, por un lado, la atribución de las provincias de organizar su propio o de dictarse su propio ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución provincial y el resto de las normas inferiores de carácter provincial, sean leyes, sean decretos y demás. Por un lado, entonces, la posibilidad de dictar su propio ordenamiento jurídico. Por otro, y de organizarse dentro del dictado de ese ordenamiento jurídico, y en particular con la Constitución provincial, las provincias establecen su forma de organizarse, cómo se establece, por ejemplo, o cómo se configura su poder legislativo. Encontramos que algunas provincias tienen un poder legislativo bicameral, replicando el esquema nacional, como sucede, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, mientras que otras provincias eligen un sistema unicameral, con una sola Cámara de Representantes o de Diputados, como puede suceder en Córdoba o en Chubut o en otras provincias. De hecho, la mayoría de las provincias tienen hoy por hoy legislaturas unicamerales. Eso después, cuando veamos la organización de las provincias y los poderes, la división de poderes en las provincias, profundizaremos un poco más en cuáles son las ventajas y las desventajas de tener una legislatura bicameral o una legislatura unicameral. Bueno, también como parte de la autonomía eligen sus propias autoridades, ¿no? Organizan sus propias elecciones, tienen su propio código electoral para definir cómo se elige al gobernador, cómo se eligen a los representantes del pueblo que integran la legislatura y demás. Cómo se eligen a los jueces también. Ahora, también como parte de la autonomía, se les reconoce a las provincias el ejercicio de determinadas atribuciones, de determinadas facultades en distintas materias. A la hora de diseñar el sistema federal y de hacer el reparto de atribuciones de lo que le corresponde a las provincias y de lo que le corresponde al Estado Nacional, hay distintos sistemas en el mundo que tienen distintos criterios para determinar qué atribuciones le corresponden al Estado federal y qué atribuciones le corresponden a los estados locales, a las provincias. Recordemos que hay estados federales en distintos estados federales en el mundo, pero no hay dos sistemas federales iguales. Por lo tanto, la forma en que cada estado distribuye el poder entre el Estado Nacional y los estados locales varía en cada estado. Básicamente, hay tres criterios fundamentales para establecer esta distribución de competencias entre el Estado Nacional y los estados locales. Un primer criterio es el que a través de la Constitución se enumeran todas las atribuciones que corresponden al Estado Nacional y todas las atribuciones que corresponden a las provincias, y entonces de ese modo en el texto constitucional está claramente establecida la divisoria de aguas de competencia entre uno y otro. Este sistema es complejo y difícil de ser llevado a la práctica porque es muy difícil enumerar sin olvidarse o sin dejar afuera ninguna de las atribuciones que corresponden a cada uno de los niveles jurisdiccionales, ¿no? Entonces, este sistema no es el más utilizado. Después, un segundo sistema es el que enumera las atribuciones que le corresponden a los estados provinciales, estableciendo que todo lo que no se atribuye a los estados provinciales queda en manos del Estado Nacional, es un criterio residual para el Estado Nacional. Y el tercer sistema es el inverso, es el que enumera las atribuciones que le corresponden al Estado Federal y que establece que todo lo que no le corresponde al Estado Federal queda en manos de las provincias. Este último sistema es el que adopta nuestra Constitución, ¿no? Establece
cuáles son las atribuciones que corresponden al Estado federal y todas aquellas que no están delegadas por la Constitución al Estado federal le corresponden a las provincias. ¿Cuáles son las atribuciones que corresponden al Estado federal en nuestro sistema? Las que están enumeradas en el artículo 75, atribuciones del Congreso, 99, atribuciones del Poder Ejecutivo, y 116 y 117, atribuciones de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores. Entonces, todo lo que no está enumerado en estos artículos y los que los complementan, pertenece a las provincias. Ahora, este reparto implica que hay algunas atribuciones que son exclusivas del Estado Nacional, otras atribuciones que son exclusivas de las provincias y otras atribuciones que son concurrentes entre la Nación y las provincias. Para mencionar algunos ejemplos de estas tres categorías. La conducción de las relaciones exteriores, el manejo de las Fuerzas Armadas, es atribución exclusiva del Estado Nacional. Las provincias no pueden intervenir en el manejo de las relaciones exteriores. El Estado, frente a terceros estados, el Estado Nacional es uno solo, representado por el Estado Nacional. Las provincias no tienen una representación internacional distinta, más allá de que tienen algunas posibilidades de celebrar ciertos convenios internacionales, respetando, por supuesto, la política exterior del Estado Nacional. Pero la representación del Estado a nivel exterior le corresponde exclusivamente al Estado Nacional. Entre las atribuciones exclusivas de las provincias, podemos mencionar la organización municipal, por ejemplo. Cada provincia organiza su régimen municipal de forma exclusiva, sin intervención del Estado Nacional. Y hay otras atribuciones que son concurrentes, como por ejemplo el establecimiento de impuestos indirectos. El artículo 75, inciso segundo de la Constitución, establece que tanto las provincias como el Estado Nacional pueden establecer impuestos indirectos. Luego, después, por el régimen de coparticipación federal de impuestos, esos impuestos indirectos no pueden superponerse en la medida en que sean coparticipables, ¿no? Pero eso ya es otro tema, pero en principio, a nivel conceptual, tanto las provincias como el Estado Nacional pueden establecer impuestos indirectos en el Estado Nacional en todo el territorio y las provincias en el territorio que les corresponde. Bueno, con esto concluimos el tema de las autonomías provinciales. Lo concluimos por una cuestión de tiempo, porque hay otro montón de temas que están vinculados con la autonomía provincial que dejaremos para el desarrollo en otras clases. Bueno, muchas gracias. En la clase de hoy hemos visto que el Estado argentino adopta un sistema federal y reconoce estados autónomos que forman parte del Estado Nacional. A partir de ello, desarrollamos en profundidad el concepto de autonomía provincial. Vimos que el ordenamiento constitucional le reconoce a las provincias la capacidad de dictar sus propias normas, la capacidad de organizarse y la capacidad de elegir sus autoridades sin intervención del Estado federal, pero para ello, éstas deben cumplir con determinados requisitos establecidos en el artículo 5 de la Constitución Nacional.